Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. 1816, 2025. 1816, 29 voluntades se pusieron de acuerdo para decir que éramos soberanos e independientes. Hoy, 50 millones de argentinos ven como lentamente un gobierno nos lleva directamente, otra vez, a la pérdida de la identidad y la de la soberanía nacional. Es un tiempo donde conmemorar la independencia nacional es tener no solamente el repaso de la historia, sino el análisis del presente que nos tiene a todos encorsetados con alguien que no tiene ninguna clase de miramientos para extranjerizar al país que gritó un día como hoy en Tucumán su independencia definitiva. ¿Cómo hacer para explicar, si imaginariamente se pudiera, a aquellos 29 patriotas que íbamos a tener un turno y un tiempo donde se iban a pelear para volver a ser extranjeros y colonia, como ocurre en el gabinete de Milei, donde el extranjerismo parece que ha convencido a más de uno con su manera colonial de analizar, de mirar y de gobernar la Argentina? ¿Cómo hacer para que en este día nosotros podamos decir que tenemos que vivir el gozo de saber que somos independientes y libres definitivamente cuando vemos que a pasos agigantados se nos quiere llevar otra vez a una factoría colonial? ¿Cómo hacer para entender a aquellos patriotas imaginariamente, si nos estuvieran escuchando, que todo aquel esfuerzo, que todo lo que se hizo a partir de aquella declaración y todo lo que ocurrió a posteriori para mantenerla, un grupo hoy no muy convencidos de esta misma idea, están destrozando la República Argentina? ¿Cómo marcar que hoy es el día principal de nuestra historia? ¿Y cómo decir que también se transforma en un día fundamental de nuestra historia por lo que está pasando con el desarrollo administrativo criminal de Milei? ¿Cómo imaginar una explicación a aquellos 29 patriotas que determinaron la independencia de toda dominación extranjera para explicar y decir que hoy hay quienes quieren ponerse a los pies del presidente norteamericano y arrastrarse para decir quiero ser colonia, recíbame por favor? ¿Cómo explicar la realidad de hoy con aquello de 1816? ¿Cómo decirle a nuestros nietos de qué se trata si nuestros abuelos nos explicaron un mundo que nosotros vimos desarmarse por la propia voluntad de la sociedad que integramos? Porque Milei no es consecuencia de un golpe de Estado, es consecuencia de un golpe electoral, es consecuencia de no importarle a la gente el aprovechamiento de aquello que se recibía generosamente para estar mejor. No reconocer los esfuerzos de distintos turnos de gobierno que hicieron que los argentinos la pasáramos un ratito mejor, nos lleva a tener este tipo de gobiernos, o el de Fernando de la Rúa, que se fue cargado de muertos cuando ya hizo agua, o el de Alfonsín, que se fue 6 meses antes, o el de cada uno de los que no pudieron terminar. Y entonces, cuando uno ve que de la Rúa no terminó, que Alfonsín no terminó, pero que sí terminaron otros, y lo que tenían que hacer tampoco lo hicieron, hay una Argentina de debate abierto hacia atrás y hacia adelante. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? En este día patrio por excelencia, que se conmemora porque Juan Manuel de Rosas estableció que esto ocurriera porque no se festejaba el Día de la Independencia y sí la Revolución de Mayo, cuando tenemos que entender que ya esa línea Mayo-Caseros, que es la que hoy gobierna en la Argentina, querían negar la propia independencia nacional 6 años después de lo que ocurrió en 1810, ¿cómo tratar entonces de interpretar quiénes somos y a dónde queremos ir? Es difícil, es muy difícil. 29 voluntades
daban nacimiento a un país. 29 voluntades daban nacimiento a una república. 29 voluntades daban nacimiento a la soberanía y a la determinación de libertad para los tiempos de los tiempos. Y nosotros, generaciones posteriores, parece que nos ocupáramos de intentar devolverle al Estado argentino a personajes que quieren ser colonia, a personajes que, como Milei, admiran a Winston Churchill y a Margaret Thatcher, a personajes como Milei, que el Día de la Bandera dijo que no tenía importancia porque para él esa simbología no tenía mucha influencia ni mucho que ver. Para un presidente que cree que la justicia social es robarle al otro para distribuir. ¿Cómo hacer para entender lo que votó la sociedad argentina y si imaginariamente tuviéramos que tener un diálogo con alguno de esos 29, decirle, nosotros conmemoramos la independencia nacional? Y alguno de ellos nos preguntaría, en tristeza, ¿con Milei? Y no tendríamos respuesta, no tendríamos forma de poder explicar lo que hizo la sociedad argentina instalando a semejante personaje en el sillón de Rivadavia. Un día como hoy fuimos independientes y en 1947 Perón dio el último toque de gracia. Declaraba la independencia económica. La Argentina no era dependiente de nadie y nunca Perón fue socio del Fondo Monetario Internacional ni nos hicimos socio como país. Apenas lo voltearon en 1955 dos radicales, Prebisch y Eugenio Blanco, que también fue ministro de la Fusiladora de Economía, nos llevaron de narices al Fondo Monetario Internacional. Hoy, Milei, para no ser menos, tiene a la que maneja el Fondo Monetario haciendo campaña diciendo los argentinos deben votar a Milei. Claro, deben preservarle a la usura mundial el gran endeudador. Estamos en un debate profundo, porque hoy es el día de la independencia, pero nos quieren llevar a ser colonia. Hoy es el día donde recordamos a los patriotas que hicieron aquella exclamación que nos debería dejar orgullosos para siempre y no discutir nunca más de qué se trata la soberanía nacional y que todos la asumiéramos como tal, pero no. La sociedad argentina sentó con el voto ciudadano a alguien que dice que no tiene ninguna importancia el Día de la Bandera, pero que sí tiene importancia Winston Churchill, que no tiene ninguna importancia lo que pasó en Malvinas, pero sí la criminal de guerra Margaret Thatcher, alguien que tiene esos retratos en su mesa de trabajo en la Casa Rosada, alguien que le da lo mismo el Muro de los Lamentos, una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica de cualquier tipo, o ir a hablar con el Papa después de basurearlo. Este personaje, este engendro que se sienta en el sillón de Rivadavia, hoy no tiene tiempo para la independencia, no tiene acto, va a estar en Tucumán acompañado de la soledad porque ni siquiera todos los gobernadores van. Allí estará entonces el que ejerce la presidencia de la República, pero que se cree un representante de las fuerzas del cielo, alguien que cree que la soberanía no es un tema para él porque es un tema menor. Hoy, los argentinos de bien, como dice Milei, son los que conmemoran la independencia nacional. Los otros, los cachivaches, los de la tribu, los que están al asalto financiero, los que miran a los Chicago Boys como si fueran próceres nacionales o a Margaret Thatcher, no pueden festejarlo, no lo sienten, no pueden decir por la boca lo que no sienten espiritualmente. Por eso, lamentablemente, un día que debía ser de felicidad para todos, porque el presidente ha marginado a la sociedad y la ha dividido, como dice él, para la gente de bien, seguramente esa gente de bien que Milei computa a su favor, no tiene mucha preocupación por festejar el Día de la Independencia. Nosotros, los grasitas, los cabecitas negras, los choripaneros, los que estamos todo el tiempo en la vía pública reclamando, los que ponemos al aire como periodistas a las voces que no se escuchan en otra parte, los que buscamos que el oyente se pueda expresar con libertad, estamos felices de la independencia nacional y a esa gente, que no es la mejor para Milei, pero que es la mejor para la Argentina, le decimos feliz Día de la Patria.